Jorge Rodríguez, la forma en que fue detenido Antonio Ledesma, bueno, ha generado muchos comentarios. La manera como irrumpió el SEBIN a la Fíjate, sede. inmediatamente trataron de montar la matriz de que el señor Ledesma había sido golpeado. Ya hay abogado, el señor Omar Estacio, señala en la página web del Universal de hoy en una declaración que es completamente falso. El señor Ledesma firmó un acta en la madrugada en presencia del fiscal, señalando que él no había sido sometido a ningún tipo de tratamiento ni de ningún tipo de vejamen. Señalaron que el señor Ledesma había sido aislado. Eso es completamente falso. Un procedimiento dirigido por quien administra la justicia en Venezuela, que es la Fiscalía General de la República, un juez de la República, pues establecen la detención preventiva del señor Ledesma para que se le siga un juicio por estar imputado en hechos muy graves. Pero su esposa dijo que había sido golpeado. Pues él señala, el señor Ledesma entonces contradice el testimonio de su esposa, pero es que tiene que ver con esta matriz que de forma permanente tratan de instalar, donde el odio, como en esos twitters que te están mandando, donde se generó una situación de infestación de odio a sectores de la población venezolana. Ya estamos acostumbrados cuando la violencia del mes de febrero hasta agosto, tú participaste de forma muy activa en este proceso de búsqueda de paz y de diálogo de paz al que convocó el presidente Maduro, pues mostraban fotos de Rusia, de manifestaciones en Rusia, fotos de manifestaciones en Chile, fotos de manifestaciones en Colombia, fotos de manifestaciones en México, fotos de manifestaciones en Turquía, y decían que eso estaba ocurriendo en Venezuela y era completamente falso. Algunos senadores de los Estados Unidos de Norteamérica, claramente enfermos, o sea, psicológicamente enfermos de derecha, de ultraderecha, señalan que la violencia, que colectivos armados disparaban. Una señora, hay un video por ahí que si hay tiempo sería bien bueno que lo pudiéramos mostrar, que dice que soldados cubanos armados disparaban contra manifestaciones pacíficas en Venezuela. Otro tanto ocurrió aquí, por cierto. El señor Ledesma era el gobernador del Distrito Federal del presidente Pérez en la oportunidad, desde el año 1989, en la oportunidad de el alzamiento popular del 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 1989. El señor Ledesma dirigió toda la actuación de la Policía Metropolitana en contra de la población civil. Por ahí hay una cantidad de abuelos y abuelas, jubilados y jubiladas, a quien Ledesma le lanzaba los gases lacrimógenos, le lanzaba la ballena, viejitos de 60 años, de 70 años, que eran agredidos cuando este señor era gobernador del Distrito Capital. Una vez este señor Ledesma que se está diciendo que no se cumplieron los extremos legales y constitucionales, completamente falso. Pero él está sometido. Que no le mostraron la orden de captura. Bueno, pero esa orden, no solamente esa orden de captura existe, sino que se cumplió. Ellos dijeron que no se había mostrado la orden de captura, que el procedimiento que había sido maltratado y golpeado, él firmó un acta señalando que eso era completamente falso, que no fue ni golpeado ni maltratado, que había sido sometido a aislamiento. No, entonces tanto sabían que los personeros de la derecha venezolana se dirigieron a la sede del SEBIN porque se sabía perfectamente dónde pero había... que los motorizados escoltas le quitaron las llaves para que no siguieran el vehículo. Bueno, eso no sé en ese dato concreto que tú estás mencionando, no lo sé, no puedo opinar sobre algo que no conozco. Lo que sí es cierto es que se cumplieron los extremos legales, cosa que él no hizo cuando era gobernador del Distrito Federal, porque hasta las perezas y las palomas de la Plaza Bolívar de Caracas cayeron muertas con la gran cantidad de gases lacrimógenos que le lanzó a los abuelos y a las abuelas que luchaban y peleaban por una pensión justa. Ese era el señor Ledesma cuando era gobernador del Distrito Federal. En este caso concreto, yo me pregunto, insisto, ¿y por qué ese señor viajó tanto en estos años 2011, 2012, 2013, 2014? ¿Qué fue a hacer? ¿Qué clase de reunión de alcalde asistió en esa oportunidad? ¿Cuál clase de convenio? Él se hermanó con Tel Aviv, se hermanó con Madrid, se hermanó con Bogotá. ¿Hay algún documento firmado? ¿Qué le dice a los que piensan, Jorge, que todo esto es una estrategia para desmotivar el voto opositor en las elecciones parlamentarias? Mira, si alguien ha defendido las vías constitucionales y democráticas en Venezuela, ha sido precisamente Hugo Chávez y ahora el presidente Maduro, y lo señalo como líderes, representantes de un conglomerado inmenso de la población venezolana. Nosotros jamás hemos recurrido ni a tácticas relacionadas con la violencia o a eventos anticonstitucionales. Nunca, Vladimir, nunca. Yo me acuerdo que cuando el señor Rosales fue electo, no me acuerdo si fue gobernador de Zulia, a mí me tocó, por ser presidente de la Junta Nacional Electoral, ir a proclamarlo.
El jefe de seguridad de Rosales era el señor Henry López Cisco, asesino de mi padre. Él personalmente ha confesado que él asesinó, que él dirigió las torturas que condujeron a la muerte por tortura a Jorge Rodríguez. ¿Dónde estaba Ledesma cuando asesinaron a Jorge Rodríguez? Un dirigente de la Juventud de Acción Democrática en esa oportunidad en el estado de Guárico, que sí fue aislado, que fue sometido a terribles torturas. López Cisco dirigió las torturas contra mi padre. Y a mí jamás se me va a ocurrir decirle, mire, señor Rosales, yo no lo voy a proclamar a usted porque ese asesino que usted tiene como jefe de seguridad mató a mi papá. No, lo proclamé, el señor López Cisco estaba allí, usted es el gobernador electo. Yo recuerdo que el candidato del chavismo en esa oportunidad había señalado que no debía proclamarse a Rosales, había dicho que debían contarse los actos. Y yo, no señor, aquí hay una elección, claramente salió electo el señor Rosales. Jamás el chavismo ha recurrido a salidas extras constitucionales. E incluso es un mensaje que quiero darle a la oposición y a los opositores venezolanos. Exíjanle. Alguien que vote por la oposición debe exigirle a estos sectores de la dirigencia opositora que respeten el voto de sus votantes. Tenemos que hacer una pausa, Jorge. Vamos a leer los Twitter en la próxima parte, pero quiero leer este. Atención urgente. Este tipo, Vladimir Laguna, entrevista al psicólogo trastornado comunico alcalde de Caracas, todo coordinado por el G2 cubano.